presentación que vamos a tener de Emma Lucía, hoy quiero hablarles sobre el sentido de una herencia espiritual. Amén. El sentido de una herencia espiritual. Todos nosotros como padres trabajamos para dejarle a nuestros hijos una herencia material. Pero nunca pensamos en la principal, que es la herencia espiritual. Y si nuestros hijos pueden estar muy preparados, muy capacitados, ser grandes profesionales, pero si no están preparados espiritualmente, no van a tener ningún fruto en lo que uno como padre les deje. Porque unido lo material, la herencia material a la herencia espiritual, esto va a hacer que lleve un contenido muy importante de cuidar y de proteger todo aquello por lo que sus padres trabajaron durante toda su vida. Amén. Entonces, pensemos en algo, iglesia, y es cómo espera usted que lo recuerden después de su muerte. ¿Cómo quiere? Cuando yo estaba en la finca, había un muchacho que era difícil, complicado, y hoy ya está restaurado. Y él mismo decía, él era apellido Pulido, y él decía: cuando yo muera, me decía: pastor, cuando yo muera, ¿te acuerdas de Pulido? Cuando yo muera, pastor, mi epitafio es: aquí yace un pulido sin pulir. Entonces, ¿cómo quiere que te recuerden? ¿Realmente has trabajado para dejar un buen legado? ¿Has trabajado para dejar una lección de vida a tu familia? ¿O simplemente has hecho todo lo contrario? ¿Cierto? Que no te recuerden de la forma en que tenían que recordarte, porque no sembraste de la manera en que tenías que sembrar. ¿Cómo quieres que nos recuerden? ¿Qué legado va a dejar usted a su familia? Y quiero decirte algo, que cuando Dios nos creó con un propósito específico. Y ese propósito específico es que camináramos en su voluntad. Amén. Hoy en día nuestros hijos, y la palabra se está cumpliendo, ¿no? Que se levantarían en los últimos tiempos los hijos contra los padres, y eso es lo que estamos viendo, ¿cierto? Pero ¿por qué se están levantando? Porque no ha habido esa formación, porque no ha habido esa instrucción, porque somos padres pasivos, y muchas veces como hombres del hogar, como pastores y líderes del hogar, estamos delegando la responsabilidad a nuestra esposa del manejo del hogar. Está muy bien que le entreguemos la platica a nuestra esposa al final de mes, ¿no? William dice que no. Bueno, está bien, William. No, está bien, William, sígale. Hannah apenas lo codea, ¿sí ve? Pero realmente es muy importante que ejerzamos el rol al cual Dios nos llamó como hombres. Hay mujeres que les ha tocado difícil. Sus esposos le dejaron y están ejerciendo tanto el rol de mamá como padre. Pero, mujeres, para ustedes es difícil, porque ustedes no fueron creadas para eso, ¿cierto? Ustedes son ese soporte importante dentro de la relación del hogar. Amén. Entonces, cada uno tiene un llamado específico y un propósito de Dios para ejercer su voluntad aquí en la tierra.
Amén, iglesia, amén. Vamos a Romanos 8:29. Dice, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados ¿según qué? La imagen de su Hijo. Amén. Que es la parte que le cuesta o nos cuesta el mayor compromiso de integridad para vivir en santidad, es vivir a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que llegar a ello, amén, para que Él sea ¿qué? El primogénito entre muchos hermanos. Mira esto, la herencia espiritual la recibimos cuando vivimos de la manera en que Cristo vivió. Él es nuestro mayor ejemplo, a Él es el que tenemos que seguir, amén. Lo que usted y yo hagamos por nuestra cuenta sin caminar en el propósito de Dios no tiene ningún valor, amén. Puede que usted encuentre mucha prosperidad, puede que usted pueda recibir grandes beneficios, pero yo quiero decirte que lo que no se haga con el Señor es una espuma que crece pero que se va diluyendo en tu mano, amén. Se va a diluir y tú vas a decir, ¿qué pasó con la espuma? Se diluyó. Exactamente ocurre cuando realmente no lo hacemos a la manera de Cristo. Y sabes qué, encontré un concepto aquí que me pareció muy importante, que dice que lo que usted haga hoy, es decir, las prioridades que demuestre a través del uso de su tiempo, como también la manera como se relacione con los demás, dejará un testimonio y una huella en todas las personas que estén a su lado. Especialmente ¿en quién? En nuestra familia, ¿cierto? Nosotros clamamos, oramos y somos testimonio para los nuestros, con el fin de ¿qué? De que ellos puedan conocer al Señor. Amén. No hay otra razón, no para que le digan, uy, cómo ha cambiado, tan lindo, tan chévere. No, eso no tiene importancia. Es para presentar a Cristo a través de su testimonio. Amén. Y entonces, pensemos en algo, iglesia, en esta mañana. Y es en el legado de algunos personajes de la Biblia que impactaron la vida de otros. Por ejemplo, Abraham. Abraham impactó la vida de otros, primero, al recibir el llamado y obedecer, ¿cierto? Y segundo, que fue un hombre de fe, amén. Y ese legado de él fue transmitido a su generación, amén. Ahí fue transmitido a su generación. Moisés, su liderazgo. Pero como él rechazó todo lo material, siendo el hijo del faraón, por seguir y vivir para el Señor. Amén. ¿Qué has rechazado hoy tú? Por amor al Señor. ¿A qué estás aferrado? ¿Qué te cuesta soltar? ¿Qué te cuesta soltar? ¿Aún todavía el resentimiento en tu corazón? ¿Aún todavía la falta de perdón? ¿Aún todavía tu orgullo, tu vanidad, tu autosuficiencia? ¿Qué te cuesta soltar hoy? Amén, iglesia. Nos creemos autosuficientes, y cuando somos autosuficientes es porque no reconocemos la soberanía del Señor y no tenemos valor para enfrentar lo que representa Él para tu vida y para mi vida. Amén. David fue un hombre que cometió grandes errores, pero ¿sabes qué? Él en los Salmos dejó a
todo el mundo, a millones de trillones de personas cristianas que han leído la Biblia, dejó consuelo, esperanza, arrepentimiento y sobre todo de reconocer la grandeza del Señor. Amén. Pablo, ni hablar de Pablo, el legado tan grande para la humanidad, todas las epístolas que él escribió y todo lo que él hizo por el Evangelio no es más que algo de imitar. Y él tuvo un hijo espiritual que cuidó hasta el final, que fue a Timoteo. Pregunto, ¿a quién hoy tú has decidido cuidar? ¿A quién? ¿A quién estás cuidando? Aquí en iglesia, las maticas, para que se vea bien tu jardín, está bien, pero el orden de prioridades no es esa. Amén, iglesia, por favor, amén. Entonces, este fue un gran legado de este hombre, pero también, y hay muchos más, pero también hay testimonios de personas que no le dejaron nada a la humanidad. Y está el caso de Adán, el caso de Eva, el caso de Caín, el caso de Sansón, un hombre que Dios creó con un propósito, pero su corazón lo desvió hacia las mujeres. Absalón, el hijo del rey, y se fue en contra de su padre. Salomón y el mismo Judas no dejaron ningún testimonio. Por eso, ¿cómo hoy tú quieres que te recuerde? Piensa cuál sería tu epitafio. Constrúyelo hoy a través de esta enseñanza. La verdad, tenemos que avanzar. La muerte es la llave de la entrada al reino de Dios. La muerte es la entrada al reino de Dios. Amén. Entonces, el gran legado de vida está representado en el Señor Jesucristo. Ese debe de ser nuestro ejemplo, nuestra motivación suprema de vida, porque gracias a Él podemos vivir vidas demasiado importantes, vivir en santidad, perseguir nuestros objetivos cada día espirituales y romper con una condición pecadora. Amén. Efesios 1, 11 al 12. En Cristo también fuimos, ¿qué? Hechos herederos. O sea, esto es muy profundo espiritualmente y que muchas veces, herederos, pero herederos de qué, si yo sigo siendo, mejor dicho, sobado, mi economía, mi hogar, mis hijos. ¿Heredero de qué? Eres heredero juntamente con Él del reino, porque todas las cosas que le pertenecen a Él te pertenecen, Él te las dio a ti. Y no hemos entendido la posición que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Amén. Juntamente con Él en los lugares celestiales. O sea, mira esa herencia tan grande que nos dejó el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Mira el propósito que hay. A fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Amén. Uy, démosle alabanza al Señor, porque la verdad es
Este versículo que escribió Pablo a la iglesia de Efesios es doctrina, pura doctrina, diría Sergio, pero con un sentido espiritual, la verdad, muy profundo. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significado tiene la herencia espiritual en nuestras vidas? Vamos a 2 de Timoteo 4, del 1 al 5. Mira a Pablo, qué hermoso este Pablo, ¿no? El Señor le entrega a Timoteo como una persona aún que venía de ancestros cristianos, pero que aún necesitaba el que fuese profundizado mucho más en la palabra y en el conocimiento del Evangelio y en el conocimiento del Señor. Y entonces el Señor le pone a Timoteo, ¿que tuvieron diferencias? Claro que tuvieron diferencias, desde luego que sí, pero cómo ellos convivieron y cómo ellos pudieron solucionar los tipos de conflictos que se presentaron, si no fue a través de una relación con el Señor. Amén. Por eso tú no digas nunca voy a perdonar, nunca, porque entonces en qué parte de la ecuación tú estás dejando al Señor Jesús. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad perdonar al que nos ha ofendido. Es tu responsabilidad, amén. Porque cuánto dependa de nosotros, dice la palabra de Dios, estar en paz con todos. Pueda que la otra persona no quiera estar en paz contigo, pero tú estás exponiéndote a cuentas del Señor y viviendo en paz por tu salud espiritual. Amén. Si el otro no quiere, pues listo. Ese no es tu problema, es tu relación con el Señor. Y esa es la que tienes que vivir en paz. Amén. Y entonces, mira esto tan hermoso. Te encarezco. ¿Qué le está diciendo? Es algo que te pido que hagas. Es una gran recomendación. Por tanto, tenla presente. Es eso de que te encarezco, como algo que no olvides y no postergues. Amén. Delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué te está diciendo la palabra hoy a ti, iglesia? ¿Qué hicimos ayer? ¿Qué hicimos ayer? Predicar. ¿Cuál es la misión de nosotros? Predicar. ¿Qué tenemos que hacer? Predicar. No es más. Predicar. ¿Y cómo tienes que hacerlo? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, amonesta a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cierto? A veces también como cristianos no sabemos medir los tiempos, ¿cierto? Y alguien en la 63 tenía una empresa, que él era cristiano o es cristiano, no sé si aún la tenga, pero él se llevó a una persona de la iglesia a trabajar allá, pero todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios. Entonces esta persona reunía a los empleados a las 10 de la mañana a orar, al mediodía a orar, por la tarde a orar, por la noche a orar. Y entonces, pues eso no es que esté mal, pero también todo tiene su tiempo, y si Dios nos dio la capacidad y nos dio el tiempo para poder trabajar, también tenemos que hacerlo, ¿cierto? Entonces hay que ser mesurados en esa manera en que tenemos que hablar
y presentar al Señor. Amén. Tiene que salir de nuestro corazón, tiene que estar anclado aquí en nuestro corazón, y sé que siempre el Espíritu Santo de Dios va a colocar el momento justo, preciso y exacto para poderlo hacer. Amén. Y fuera de tiempo, pero mira lo que dice: redarguye, reprende, exhorta. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Con paciencia, pero ¿con qué? Con doctrina, con la palabra de Dios, con tu ejemplo, con tu testimonio. Amén. Con tu testimonio. Porque nos ha tocado enfrentar a personas difíciles. Nos ha tocado enfrentar a personas que tú les has compartido 1, 2, 3, 4, 5 veces y siguen en el mismo punto. Y tú lo único que dices: no, ya démosle la patadita. ¿Acaso el Señor no insistió en ti, no insistió en mí? Perdóneme, yo pregunto eso. ¿Quién eres tú para rechazar a aquel a quien no se le ha predicado la palabra aún? ¿Quién eres tú? Tú no tienes por qué rechazar a nadie. Ámalo, cuídalo. Desde luego que habrá que colocar cierto tipo de límites, pero sin nunca dejar de predicarles el Evangelio. Amén. En algún momento llegarán. En algún momento. Hace días hablé con alguien. Este señor estuvo en la calle durante 20 años. Él conoció al Señor. Su hijo es hoy en día un pastor. Y resulta que él, en una brigada que se hizo del pacto, él llegó hace 15 años a la finca. Y lo que a él, el hijo iba a buscarlo siempre al cartucho, al bronce, y siempre el hijo le decía: no te olvides que tú tienes un principio en tu corazón, y es Cristo, pero mira dónde estás. Cristo está sufriendo contigo, pero Él te quiere sacar de ahí. Y después de 15 años, él hoy es pastor de una iglesia juntamente con su hijo en Cartagena. Y muchos le pudieron rechazar, pero ¿sabes qué? El Señor en esa brigada puso nuestra mirada y nuestros ojos en Él para que llegase a una finca. Entonces, te vas a tropezar todos los días con gente complicada y con gente difícil, aún más en tu propia familia. Van a haber personas que no van a estar de acuerdo contigo, que te van a juzgar, que van a chocar contigo. Tú simplemente sigue ¿qué? Predicando la palabra y exhortando a través de ¿qué? De tu testimonio, porque nada vale si tú no eres testimonio. De nada vale. Amén, iglesia. ¿Y por qué todo esto va a suceder y se está dando? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Y es no lo que estamos viendo hoy? ¿No es lo que estamos viendo hoy? Mucha gente que se ha ido de nuestra iglesia, lo primero que ha dicho es que estamos secos, como si la culpa fuera de nosotros que estuvieran secos. El que se dispone a recibir la palabra eres tú. Y el que abre su corazón para recibirla y llevarla a su corazón eres tú. Amén, eres tú. Porque a veces cuando ustedes van a una charla que les interesa, que estaban esperando a esa persona porque tiene que ver con su trabajo, tiene que ver con sus labores, ¿ustedes qué hacen? Atento, qué tremendo ese tipo. Y así tenemos que salir de este lugar.
tremenda la palabra del Señor. No el predicador, porque el Señor no me va a respaldar a mí, va a respaldar su palabra. Amén. Que eso quede claro, es su palabra. Pero el que tiene que abrir su corazón, sus pensamientos, eres tú para recibir. Entonces van a sufrir la sana doctrina, sino que teniendo el comezón de oír, ¿cierto? Es que allí sí es mejor la alabanza, es que allí sí es mejor como lo reciben a uno, es que allí sí el pastor sí, verdad, grita, y así tiene que ser. Pero ¿sabes qué? Se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y pecado. Uy, tremendo eso. Amén. Tremendo eso. Y eso es lo que va a recibir la iglesia. Tremendo, ¿sí o no? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por eso tengamos cuidado de que te van al oído, de que te van a profetizar. La palabra de Dios te dice todo, te está profetizando. La verdad está aquí en la palabra de Dios. Entonces tengamos cuidado de oír lo que no tenemos que oír, pero acomodarnos a algo que realmente en su momento trajo paz a tu vida y trajo como motivación a tu vida. Ten cuidado de eso. Pero tú sé sobrio en todo, sé sobrio en todo. Y ser sobrio es estar atento a la expectativa, ¿cierto? En todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple con tu ministerio. Amén. Y hablábamos el domingo pasado. Muchos dicen es que no es mi llamado. Pues es que no. Ayer estábamos con William, gracias nuevamente, familia Malagón, colocando el aviso. Pero estábamos tratando William, porque es él, ¿no? Yo tratando desde abajo a nada. Yo, hágale William, arriba William, vamos. Me coloqué debajo de William en la escalera y dije: el Señor me ha puesto a cuidarte y a llevarte en mis hombros. Pero ayer estábamos trató William de meter en la pared, que al final estaba como con una varilla, en fin, había algo ahí que no permitía que pudiésemos meter el chazo, ¿cierto? Pero sin embargo lo estábamos haciendo forzado. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Que las cosas forzadas, ¿qué va a pasar? No quedan bien. Amén. Y si no quedan bien, pues, ¿qué ocurre? Que no se va a perfeccionar esa obra y algo va a quedar ahí mal, va a quedar chueco y algo va a ser criticado. Ay, no, ese William, vea lo que hizo. Ahí sí yo ya no estaba. La culpa fue de William, ¿cierto? Entonces, es eso, tenemos que casar. Así como un matrimonio es casan dos, no casan tres, no casan cuatro, no casan cinco, casan dos, casados. Amén. Igualmente tiene que ser nuestra vida espiritual. Amén. Casar en nuestra relación con el Señor. Amén. ¿Para qué? Para que podamos cumplir con su voluntad. Y entonces vamos a ver rápidamente a tres conceptos, hay muchos más, pero vamos a ver tres conceptos sobre lo que el Señor nos ha hablado en Timoteo. Y lo primero es estar listo para la batalla. Amén. ¿Y estamos listos para la batalla, iglesia? Ayer los pocos que vinieron dijeron: Señor, presente, estamos listos para la batalla. Aquí estamos presentes. Amén. Y entonces el estar listo para la batalla es la manera como Pablo insta a Timoteo a que se ponga en pie y esté listo para actuar.
Eso es estar preparado para la batalla. Toma las armas que el Señor te ha dado. No las dejes oxidar, úsalas. Y lo primero es eso, la oración, la lectura de la palabra. Es importante. ¿Qué fue lo que ellos hicieron ayer? Yo llegué un poco tarde, pero fue lo que ellos hicieron ayer. Y el Señor les mostró y se encontraron con esas personas tal cual como el Señor les había dicho, tú también, tal cual. O sea, ¿qué sucedió ahí? Que entramos en la presencia, ellos entraron en la presencia del Señor. Y hablábamos el domingo pasado que cuando estamos en la presencia de Dios y todos estamos en un mismo sentir, cosas grandes van a suceder. Cosas grandes van a suceder. Hace años Sergio hablaba de un avivamiento para esta casa de oración antes de que fuésemos independientes como lo somos hoy en día. Y el ser independientes no quiere decir que no estemos. Yo estoy en un grupo del sector religioso de acá de Mosquera, donde convergen aproximadamente unos 60 miembros, pastores, pero también hay sacerdotes, en fin. Pero ¿sabes qué? Que lo más importante es que presentamos a Cristo, hablamos de Cristo, hay muy buenas conferencias, hay gente muy íntegra con el Evangelio, y eso nos edifica, ¿cierto? Eso edifica porque pues también necesitamos ese alimento nosotros, amén. Necesitamos nutrirnos también. Bueno, entonces para que ustedes sepan de que realmente seguimos recibiendo también y nos exhortan también y nos preguntan cómo estamos, cómo vamos, o sea, hay que rendir cuentas y eso también es importante, amén. Entonces, estar listos y en pie para avanzar y actuar en el momento en que necesitamos actuar, amén. Lo segundo, aprendamos a ¿qué? A reprender, a exhortar en el momento justo y preciso, ¿cierto? Si quieres vamos al 2, por favor, nuevamente, Dieguito, si eres tan amable, que predique la palabra, que instes afuera, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, ¿qué más dice? Reprende, ¿qué más dice? Exhorta. Y déjamelo ahí, por favor. Y a veces interpretamos mal el exhortar. Es que yo le conozco la vida de esa persona y se lo voy a decir claritico. Espérese y verá que me oiga. No, yo lo exhorté. El Señor me dijo. No, perdóneme, el Señor no te dijo. Te dijo fueron tus impulsos y tus malas emociones. Porque así tú tengas la verdad de la persona, tienes que saberle decir la verdad. Y es exhortar. ¿Con qué? ¿Cómo? Iglesia, leamos. Con paciencia y con qué? Doctrina. ¿Vas a exhortar a alguien cuando tú no eres ejemplo y testimonio? ¿Te van a recibir? ¿Cierto que no? Pero así tú seas un verdadero cristiano, tienes que hacerlo con amor, con paciencia y con testimonio. Amén. Entonces tengamos cuidado de que el error no sea confrontado a la ligera por nosotros, sino que edifique. Amén. Lo tercero es, ¿qué herencia le vamos a dejar a esta generación tan difícil y tan complicada? Efesios 2:10. Vamos terminando y vamos a la presentación de Emma Lucía. Dice, ¿qué herencia le vamos a dejar a esta generación tan difícil, tan complicada? Generación rebelde. Porque somos ¿qué? Hechura de Dios. Somos hechura, fuimos creados por Él.
¿En qué? ¿En quién? Para el que fueron creadas todas las cosas. En Cristo Jesús. ¿Para qué fuimos creados? Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que ¿qué? De que las pongamos en práctica. Así es sencillo, no es más. ¿Te consideras un buen cristiano? ¿Sí? Sí, hoy puedes decir, sí, soy esa hechura de Dios creado en Cristo y estoy actuando bajo las buenas obras para las cuales el Señor me creó. O todavía nos falta, o todavía estamos así, que suelto. ¿Ah? Y entonces quiero decirte algo importante. ¿Qué legado vas a dejar a tus hijos? ¿Por qué estás luchando hoy? ¿Por dejarle una casa? ¿Por dejarle un dinero? ¿O por decir, no, estos no merecen absolutamente nada? Entonces déjale la herencia espiritual, que es la más importante y que está por encima de lo material. Porque ¿sabes qué va a pasar, iglesia? Que si tú no incomodas a tus hijos, mañana cuando se pierdan, te van a culpar a ti y a mí, porque no hicimos el trabajo bien. Porque tu papá un día, porque eso sí, ellos tienen en su mente el primer recuerdo, mas no lo que hoy somos. ¿Cierto? Es que como usted era, sí, yo era, pero no lo soy. ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está el Señor en tu vida, iglesia? ¿Dónde? Perdóneme, ¿en dónde? No, sí, hijo, perdóneme, sí. Perdóneme, sígame perdonando toda la vida. No, porque el Señor te hizo una nueva persona, te hizo una nueva criatura y hoy tienes que reprender, incomodar. No importa que su hijo sea un viejo ya, repréndelo todavía, porque tú tienes el manto de autoridad sobre ellos, iglesia. Tienes el manto de autoridad. Hazlo, hazlo. Ya no más. Ya no más de dejarnos manipular e influenciar por el pecado de ellos. Porque ellos también, juntamente, así como fuimos pecadores, ellos también recibieron de parte nuestra esa parte de ese pecado. Pero ya es un pasado, porque hoy soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén, así es de que ya no más, iglesia, ya no más, porque tendrás que darle cuentas al Señor por lo que dejaste de hacer y por lo mal hecho que hiciste. Amén. Y entonces nuestros hijos hoy pueden decir que nos perdimos por lo que recibieron de parte tuya. Y tú llevas 10, 15, 20 años en el Evangelio y todavía sigues llevando esa carga. Y todavía le sigues pagando favores a tus hijos para que te perdonen. ¿Qué es eso, iglesia? Perdónenme. ¿Qué es eso? No, ya pongámonos el traje, el nuevo traje espiritual. Y ya no más. Tú no tienes por qué seguir pagando favores a tus hijos. Y si hay que tomar decisiones, hay que tomar decisiones. Hay que hacerlo. Ya no más, iglesia. Ya no más, ya no más, ya no más. ¿Y sabes qué? Tus hijos te recordarán por el buen trabajo, pero también te rechazarán por el mal trabajo que hiciste. Amén. Ese es el legado. Pero también, así como puede ser bueno, puede ser malo. Y al final, si no siembras bien, esa cosecha mala la recibirán ellos, la recibirá tu familia. Amén. Y mira que hay algo importante, ya terminando, por lo cual la palabra de Dios, ¿cierto?, tiene que ser nuestro implemento que nos dé vida, que nos anime,
que nos levante, que nos exhorte cada mañana, ¿sabes qué? A hacer lo que tenemos que hacer para el Señor. No tiene sentido decir que amas a tus hijos cuando les estás permitiendo que ellos vivan una vida totalmente apartada del Señor. No tiene sentido. Porque las consecuencias las asumes tú como padres, pero tú lo cuidas porque pobrecito, que no reciban daño. Ay, ¿sabes qué? También ellos van a recibir, ¿cierto?, el daño que por culpa de nosotros como padres permisivos no hicimos el trabajo que teníamos que hacer. Amén. Y entonces, ten cuidado de algo. Y mira esto, ten cuidado de algo. Padre y madre, les hablo padres y madres. Ten cuidado de algo, que los hijos ponen más atención a nuestra forma de actuar y de ser que a tus palabras. Amén. Vuelvo y lo repito. Ten cuidado de algo, padre y madre, que los hijos ponen más atención a nuestra forma de actuar que a cualquier palabra tuya. Ahí perdimos. Porque si el mal ejemplo que tú das después quiere descalificar o calificar a tus hijos, no te van a recibir absolutamente nada. ¿Cierto? Porque lo primero que te van a decir, ¿qué es? ¿Y tú qué? Pero, ojo, iglesia, por favor, pensemos en esto. Si tú hoy vives para Cristo, no permitas que tus hijos vivan para el mundo. Si vives para Cristo, no permitas que tus hijos vivan para el mundo. Amén, porque están perdidos. Y entonces termino con algo muy importante que David le recomendó a su hijo Salomón, y es la recomendación, iglesia, que hoy te hago, que tú y yo le demos a nuestros hijos. Amén. Primera de Reyes 2, 1 al 3, y vamos terminando. David ya estaba próximo a morir, ¿cierto? Pongámosle atención a esto, iglesia. David ya estaba próximo a morir. Así que le dio estas instrucciones a su hijo Salomón. ¿Qué le dijo? Busque debajo del tapete, que ahí hay un poco de oro y de dólares. Yo veré, no se le olvide, que la que barre de pronto se lo puede llevar. ¿Sabes qué? Mira lo que le dijo. Según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo. ¿Pero qué? Cobra ánimo y pórtate como ¿qué? Como hombre, como hombre. Cumple los mandatos del Señor tu Dios. Sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos. Él lo había hecho bien, había cumplido con su trabajo. Claro que sí, por eso le estaba delegando eso a su hijo, los cuales están escritos en la ley de Moisés. ¿Y qué le dice? Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Amén. Por donde quiera que vayas, cumple con la palabra de Dios. Cumple, gracias, perfecto. Así prosperarás. Si haces eso, él fue ejemplo y testimonio de lo que recibió de parte del Señor cuando él verdaderamente entregó su vida al Señor, cuando él se arrepintió de su pecado, cuando él se arrepintió de su maldad. ¿Y sabe qué? Pasó lo que pasó con su hijo Absalón, que no le perdonó el pecado a él, pero sin embargo él huyó, prefirió huir que no enfrentarse a un hijo que era vagabundo y que únicamente estaba
pensando en el pasado de su padre. Amén. Él, ¿qué hizo? Se apartó de ello. Se apartó David porque él ya tenía un corazón para el Señor. Tenía un corazón perdonador. Y él hubiera podido enfrentar a su hijo. ¿Sabes qué? ¿Cuál es la mejor manera de enfrentar hoy a tu hijo? Al hijo que se ha descarriado, al hijo que anda en las drogas, al hijo que anda perdido, aquel hijo que no quiere respetar, ser obediente, aquel hijo que anda totalmente descarriado por su vida y que no ha aceptado a una familia, que no ha querido someterse al propósito y a la voluntad de Dios. ¿Sabes qué tienes que hacer? Hablarle de Cristo, que le ama y que Él no quiere que se pierda, que así como me cambió a mí, así te cambiará también a ti. Es ahí, es el momento. Cumple los mandatos del Señor tu Dios, sigue su senda y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Lo mejor que tú tienes que hacer es hablar de lo que el Señor ha hecho en tu vida. No que te voy a dejar, no cómo voy a comprar tu amor, no cómo me vas a perdonar, no cuándo te pago la deuda del daño que te hice. ¿Sabes qué? Es simplemente que vas a prosperar porque he visto que Dios ha perdonado, el Señor ha perdonado mi pecado y me ha prosperado. Y yo quiero que tú seas parte de esa prosperidad. Amén. Y termino con eso, por eso la importancia de un verdadero cristiano, de un verdadero testimonio cristiano a nuestros hijos. Pregunto, iglesia, y termino ya. ¿Tus hijos te han escuchado orar? ¿Tus hijos te han visto clamar de rodillas? ¿Tus hijos te han visto leer la palabra de Dios? ¿Cómo son tus reacciones ante los diferentes problemas en tu hogar? ¿Cómo los manejas? ¿Con amor? ¿Con resentimiento? ¿Con maltrato? ¿Con carga? ¿Cómo lo haces? Ahora ustedes me han contestado que sí. O sea que ustedes, como David, cumplan con ese mandato e instruyan a sus hijos y síganlo incomodando. ¿Por el bien de quién? De tu vida y de tu salud espiritual. Amén. Por tu salud espiritual. Ahora, vive usted como un verdadero ejemplo, que tus hijos digan: mi papá ha cambiado, mi mamá ha cambiado. Uy, esperé a ver qué está pasando, qué estoy haciendo, por qué estoy reaccionando así. Lo que pasa es que cuando soltamos la pita de la cometa y se revienta esa pita, ya tú no la vas a alcanzar. Y no sé a cuántos se les reventó esa pita. Amén, no lo sé. No lo sé. Pero quiero decirte que si tú sigues viviendo para Dios, a pesar de todos los problemas que puedas tener, sigues siendo ejemplo y testimonio. Y ten la seguridad de que en algún momento ellos también seguirán tu ejemplo. Amén. Hoy vamos a hacer la presentación de Emma Lucía. Es un honor para nosotros el poderlo hacer.